Tus relaciones pueden ser una fuente de sufrimiento o eso que te hace consciente y despertar y alinearte con tu propósito. Las relaciones que fracasaron en realidad tuvieron éxito en mostrarte algo que puede hacerte mucho más consciente en este camino de crecimiento y evolución para tu alma. En este video te voy a mostrar básicamente cómo dejar de sufrir por relaciones y cómo ese miedo a ese sufrimiento, a esa vulnerabilidad que ha hecho inconscientemente que estemos queriendo controlar la vida y el comportamiento de otras personas y sufrir cuando no sucede lo que nosotros esperábamos, puede ser transmutado hacia permitirle a la vida que se desenvuelva como lo va a hacer de todos modos y que nosotros podamos obtener, aunque suceda o no lo que esperábamos, lo mejor que podemos obtener de esta vida, que es el crecimiento que viene por experimentarla y así alinearnos con la frecuencia en la cual vamos a maximizar las posibilidades de encontrar las personas que son para nosotros. Y lo primero que necesitamos tener presente, de lo que necesitamos tomar conciencia para cambiar de perspectiva y dejar de sufrir por relaciones y tomarlas como lo que son, es un cambio de paradigma radical. Porque nosotros aprendimos que nuestras relaciones tenían que ser nuestra salvación. En canciones, películas, televisión y entorno social, el mensaje suele ser: yo andaba perdido, yo sufría, yo me sentía incompleto, hasta que apareciste tú y ahora es todo maravilloso. Y si bien hoy en día nos es fácil entender que nadie es nuestra media naranja y que nosotros somos una naranja completa, etc., aún así nos ha seguido sucediendo que nos metemos en la relación y el comportamiento o el desde donde nos movemos sigue siendo desde ahí, porque no hemos sabido integrar esto, que es básicamente reconocer nuestras necesidades, priorizarlas, que no es egoísmo, sino que es básicamente hacer el trabajo que nadie más puede hacer para tener que compartir con la otra persona y no darle la semejante responsabilidad y carga de que nos haga felices y de que haga ese trabajo que solo nosotros podemos hacer. Entonces se trata de hacer un cambio de paradigma de que nadie me va a salvar más que yo mismo. Nosotros solamente nos vamos a salvar y eso puede implicar una abrumadora cantidad de trabajo, incomodidad y dolor, y se trata de enfrentarlo y no esquivarlo metiendo personas a nuestra vida. Ahora, ¿cómo llevar esto a cabo? Te lo voy a dar con este proceso de 3 pasos y al final te voy a mostrar exactamente cómo podés internalizarlo para recordarte en cada interacción cómo transformarla, cómo transmutarla desde una posibilidad de sufrimiento a una posibilidad de crecimiento. Y lo primero es tomar conciencia, porque solamente podemos transformar eso de lo que tenemos conciencia, y esta es una de las grandes causas de ese sufrimiento. Se trata de ver el mapa que hemos estado siguiendo, al que le hemos estado obedeciendo, sin darnos cuenta que es la raíz de mucho de ese sufrimiento. Y esto se ve de esta manera. Imagínate que te vas de viaje a una ciudad grande en la que no estuviste nunca, de la que no conoces absolutamente nada. Vas solo, llegás al aeropuerto, entonces decís, bueno, voy a rentar un vehículo. Yo sé conducir muy bien, rento un vehículo, le pido que me pongan un GPS con el mapa y entonces me voy a ubicar, ese va a ser mi punto de referencia. Haces eso, salís conduciendo, sin embargo, por alguna curiosa razón, el mapa está todo mal. Es el mapa de otra ciudad. ¿Qué va a suceder? Pues como mínimo que nos vamos a perder, nos vamos a meter en problemas, nos vamos a andar metiendo en contramano. ¿Y qué es lo que va a suceder a continuación? Que nos vamos a cuestionar a nosotros nuestra capacidad de comprender el mapa, nuestra capacidad de conducir. Vamos a preguntarnos si en qué momento nos hemos distraído y no supimos atender a las señales del mapa. Vamos a dejar de disfrutar el viaje. Vamos a bajar la música, vamos a tensarnos, a tratar de prestar más atención, a tratar de hacerlo bien, mientras nuestra mente sigue haciéndonos preguntas de qué hay de malo en nosotros y las dudas se siguen acumulando. En esta analogía de la vida real, lo que no sucede es que nos cuestionamos el mapa. No llegamos a cuestionarnos el mapa porque encima en nosotros el mapa es inconsciente, está oculto. Entonces, de lo que se trata es de develar el mapa, porque en realidad no hay nada malo en vos.
y no hay nada malo en tu capacidad de seguir un mapa. En realidad lo que ha sucedido es que hemos sido muy obedientes a un mapa que tiene fallas, pero lo hemos seguido al pie de la letra. Entonces, de lo que se trata es de comprender cuál es ese mapa, de destaparlo y poder finalmente verlo, y eso es tomar conciencia. Para lograr ver ese mapa y entender qué es lo que nos ha estado realmente moviendo, qué es inconsciente, no es lo que comprendemos en nuestra mente consciente, sino lo que está muy guardado en nuestro inconsciente, para eso vamos a tener que tener la intención de tomar absoluta responsabilidad por lo que nos sucede. Y para tomar, solamente podemos tener el poder de la libertad si tomamos responsabilidad. Tenemos que salir de la identidad de víctima, que no es lo mismo que haber sido víctima de algo, pero soltar la identidad de víctima tomando responsabilidad, entendiendo que de alguna manera todo nuestro universo es una proyección nuestra. Para eso vamos a necesitar disponernos a soltar la necesidad de tener razón, esto es, esa otra persona que me falló, que me traicionó, que me mintió, lo que sea, bueno, claramente su comportamiento cuestionable me puede hacer decir, tiene la culpa, pero a partir de ese momento que yo le he hecho la culpa, eso puede estar haciendo que yo me pierda la oportunidad de obtener la lección, el aprendizaje que me puede estar dando esa situación. Entonces, al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Tener razón o ser felices? Nosotros estuvimos involucrados en la situación, independientemente de que no estamos justificando el comportamiento no aceptable de la otra persona, lo que podemos hacer es decir, ok, ¿qué participación tengo yo aquí y qué puedo aprender de esta situación? Y para eso también va a ser muy útil soltar el pensamiento de blanco o negro. Esto es, ¿cómo? Entonces, si la otra persona no es el villano, entonces soy yo. ¿Cómo? Si ser bueno no funciona y se aprovechan de mí, entonces tengo que ser malo. ¿Cómo? Si ser empático me trae problemas, entonces tengo que ser egoísta o narcisista. Esas son todas falsas afirmaciones. Y es pensamiento de blanco-negro y no funciona así. No se trata de que éramos ni tan buenos ni que tengamos que ser malos. Se trata de soltar el pensamiento de blanco-negro, que cuando no le estamos echando la culpa a otra persona no significa que entonces la tengamos nosotros, que cuando estas situaciones nos dan el mensaje de que hay un proceso de sanación en nosotros, no significa que entonces la culpa la tenemos nosotros, no significa que entonces estamos justificando el comportamiento de otra persona. Significa que estamos eligiendo ser libres y vivir en paz por sobre todas las necesidades del ego. Una vez que tenemos esta conciencia, que vemos el mapa, lo que sigue es entonces un proceso de sanación que tiene mucho que ver con liberarnos del condicionamiento. Este mapa es una forma de condicionamiento. Son cosas que aprendimos que no sirven ya, que nos sirvieron en función de subsistir en su momento, pero ahora queremos prosperidad, con lo cual hay que cambiar de mapa, hay que cambiar de traje. Entonces, vamos a tomar este mapa que es básicamente nuestro programa inconsciente. Y en ese inconsciente, al mando, ¿quién está? Ni más ni menos que nuestro niño interno. Que es un concepto que a algunas personas les suena como muy simple, como muy naïf, como muy pavote, pero sí, en realidad el concepto del niño interno es extremadamente poderoso y efectivo. Cuando nos disponemos a conectar con nuestro niño interno, realmente se producen unas liberaciones tremendas que tienen efectos concretos, palpables y comprobables en nuestra realidad y en la relación con cómo nos sentimos con nosotros y con otras personas. Entonces, se trata de comprender no cómo lo entendemos hoy, sino el niño que fuimos, comprender cómo ese niño experimentó ciertas situaciones que las podemos llamar traumáticas, que no son traumáticas en la idea de lo que fueron objetivamente, sino cómo el niño las interpretó desde su mente de niño y sobre todo qué significado le supo dar desde esa perspectiva a lo que sucedió. Ese significado se grabó como una creencia negativa al respecto de sí mismo y eso es una de las claves de por qué nos comportamos como nos comportamos. Vos sabés muy bien que muchas veces, si yo te dijera que no podés, que no sos capaz, que no
ballets, etcétera, vos me dirías, no, no es así, y tendrías un montón de argumentos para rebatir esas afirmaciones mías, para mostrarme que estoy equivocado y tendrías razón. Sin embargo, vos y yo sabemos que más de una vez nos comportamos como si no creyéramos eso. Nos traicionamos, nos comportamos como si no valiéramos, como si no confiáramos en nosotros y nos saboteamos. ¿Cómo puede suceder? Justamente porque aunque nosotros lo entendamos, nuestro niño interno no. Y él es quien está manifestando esos comportamientos. Este niño interno grabó en él ciertas heridas. Vamos a ir a sanar esas heridas y vamos a comprender que estos significados, estas cosas que sucedieron, que le dejaron la herida, que entendió, que internalizó ciertos significados negativos acerca de sí mismo, en ese momento también generaron sentimientos, generó angustia, usualmente angustia, rabia, enojo, frustración, vergüenza, culpa y miedo. Son en ese orden, en diferentes medidas según la persona. Esos sentimientos en ese momento no se pueden gestionar y quedan dentro nuestro, bien guardados, pero no se fueron a ningún lado y están manifestándose en nuestra realidad. Somos como una olla a presión humana en donde esos sentimientos están haciendo presión. Por un lado, generando un montón de pensamientos negativos en una mente súper inquieta que no nos deja en paz. Y por otro lado, manifestando situaciones. El doctor David Hawkins comprobó que cuando nosotros experimentamos mucha frustración en el mundo es porque antes de la situación que nos causa frustración había mucho enojo que encuentra la excusa de la situación que nos frustra para descomprimirse. De la misma forma, la vergüenza encuentra humillación, la angustia encuentra tragedia. Y esto es comprobable, a algunas personas les suena muy esotérico o metafísico, sin embargo es comprobable. Cuando vos te alivianás de estos sentimientos, cuando encontramos formas de liberarlos, que las hay, nos alivianamos y se suaviza nuestra realidad. Y donde antes encontrábamos todas esas situaciones de frustración, ahora de repente no, empezamos a vivir más en paz. Esto es altamente comprobable. Entonces, lo que vamos a hacer es entender qué significado el niño le dio, que puede ser muy distinto a lo que yo comprendo hoy desde el punto de vista del adulto, validar qué significado pudo haberle dado al niño, aunque no me haga sentido o aunque sea hasta incorrecto desde mi punto de vista más elevado, y validarlo al niño, escucharlo, atenderlo, conectar con él, y eso me va a permitir entender qué fue lo que realmente ha estado siendo la raíz de mi comportamiento y que me meta en ese patrón de relaciones que no me hacía bien. Con esto, lo que podemos hacer es pasar a la fase 3, que es la de integración. Si nos quedamos en conciencia y sanación, luego lo que pasa es que no se integra y nos seguimos frustrando porque seguimos en el loop de que el patrón de relaciones inconscientes se sigue repitiendo, porque luego hay que integrarlo como la tarea es, una vez que tomamos conciencia del mapa y comenzamos a conectar con el niño y a experimentar esta sanación, luego lo que va a pasar es que en el día a día nos vamos a topar con personas y con situaciones. Y la forma de poner en práctica este aprendizaje, esta conciencia y este proceso de sanación y esta liberación es basado en la no reactividad. ¿Cómo funciona esto? Vamos a darnos cuenta de que muchas veces nosotros reaccionamos negativamente ante situaciones. Pero en realidad no es la situación, es lo que hay dentro nuestro que se altera. Si nosotros nos liberamos de eso dentro nuestro, ya la misma situación no nos afecta. No necesitamos controlar que todas las personas se comporten como nosotros queremos y somos mucho más felices y libres y nos llevamos mejor con todo el mundo. Entonces, de lo que se trata es de controlar qué es lo que nos hace reaccionar. La no reactividad es una de las claves de nuestro despertar y de la conciencia realmente. ¿Por qué demuestra conciencia? Porque la forma en la que la ponemos en práctica es alguien hace o dice algo que a algo dentro mío le produce una alteración. Es en ese momento en donde se establece la conciencia, porque esa alteración se va a manifestar como una emoción que me sube y me va a generar el impulso de reaccionar en contra de la situación de la persona. La conciencia lo que hace es que se da cuenta de la alteración y dice, ok, me tomo un respiro, siento la alteración, pero no tengo por qué reaccionar de esta manera. Y elijo responder o no de la mejor manera, de manera tal de que después no me arrepienta o de que perjudique mi relación o que no me termine haciendo sentir mal y que tenga que salir de un pozo más profundo. Así es como se pone en práctica
este aprendizaje y ahí es donde está la integración, en reconocer eso. Muchas veces no nos va a salir. Hay personas que van a hacer o decir algo que nos van a tocar los puntos débiles y vamos a haber reaccionado. No pasa nada, te vas a dar cuenta después, pero te das cuenta. Te das cuenta, entonces vas a repasar la situación, te vas a dar cuenta en qué momento caíste en la trampa y te vas a proponer la próxima, estar consciente, estar atento para otra vez reconocer la alteración y no reaccionar. Si queremos ser libres, la forma no va a ser controlar que nadie diga nada que a mí no me guste, sino soltar la parte mía que se altera con lo que las otras personas hacen. De esta manera, esto lo hacemos mediante la observación. Y ahora lo otro que vamos a hacer es no ponernos en una posición desfavorable con las otras personas en la cual explotemos reactivamente, y lo vamos a hacer reconociendo nuestras necesidades. Una de las grandes razones por las cuales las personas con una conexión espiritual, a quienes las mueve la empatía, que al final somos más complacientes de lo que nos gustaría reconocer, es que quisimos hacer todo por los demás, quisimos hacer lo correcto, sin embargo no nos habíamos dado cuenta de que no estábamos reconociendo nuestras necesidades y dejándolas para lo último, pensando que estaba bien priorizar a los demás. Pero eso es un engaño de nuestra mente en realidad, porque al final no le hace bien a nadie si nosotros vemos a nuestras necesidades ser pasadas por arriba y al final callar, guardar resentimiento y un día, o guardar el resentimiento por siempre mientras lo callamos, o un día explotar. De lo que se trata es de reconocer nuestras necesidades y hacer el trabajo, como te decía al principio, de salvarnos nosotros, porque solamente nosotros lo podemos hacer. Si nosotros no aprendemos a reconocer nuestras necesidades, nos vamos a frustrar con los demás y los demás no lo pueden hacer. Es ponerle un peso muy grande sobre sus hombros. Una vez que tenemos en claro que tenemos necesidades, que tenemos que priorizarlas y nosotros trabajar sobre ellas, vamos a necesitar ¿qué? Pues a comunicarles a los demás que a veces tenemos que trabajar nosotros en esas necesidades, que a veces tenemos que priorizarlas para que los demás lo sepan porque no son adivinos. Y vamos a tener que saber hablar eso a tiempo y de forma asertiva, porque como el otro es otro, no siempre se va a poner en nuestros zapatos automáticamente. Entonces vamos a aprender formas de comunicación. Cuando hacemos todo esto, cuando internalizamos todo esto, realmente, automáticamente, todas nuestras relaciones mejoran. Incluso las relaciones con esas personas con las cuales no compartimos valores. Pueden ser personas centradas en sí mismas, egoístas o lo que sea, pero se suaviza toda nuestra realidad. Ahora, acá te viene la forma más concreta de siempre recordarte esta perspectiva para mantenerla, para estar poniéndola en práctica momento a momento y realmente crecer en tu vida, alinearte a tu propósito y seguir avanzando constantemente en tu despertar. Y se trata de siempre disponerte a oír el mensaje que la vida te quiere dar y que te está dando todo el tiempo a través de lo que sucede. O sea, no es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que sucede. No es lo que sucede, sino el mensaje que la vida me está queriendo dar a través de lo que sucede. Esto significa soltar mi apego, mi expectativa de cuál era el resultado que tenía que darse, porque en realidad no sabemos qué es lo mejor que tiene que pasar. Hay algunas relaciones pasadas en las cuales sufrimos, que fueron un fracaso, hasta pagamos un alto precio, pero si nos dieron información para crecer, probablemente ese sea el resultado más jugoso que pudo haber tenido esa situación. Sabiendo eso, podemos hoy entender que no sabemos exactamente qué es lo que tiene que pasar, solo podemos dar lo mejor y solo podemos, si entendemos que la vida es un viaje de crecimiento y evolución para nuestro alma, decir, ok vida, ok universo, ok divinidad, ok Dios, como lo quieras llamar, a través de lo que sucede está pasando algo que era lo que yo quería o no es lo que yo quiero, pero entonces si yo di lo mejor, si yo estoy dando todo y quiero mantenerme consciente y quiero libertad y quiero paz, ya sea que sucede lo que quiero o no sucede lo que quiero, ¿qué mensaje me estás queriendo dar? Es oír el mensaje. Y entonces todo esto se resume en siempre preguntarnos, ¿cómo puedo usar lo que sucede para liberarme de lo que no soy y seguir creciendo? ¿Cómo puedo usar lo que sucede
para quitarme otra capa más de este condicionamiento, para seguir reprogramando este mapa, para ser más de mí mismo y para seguir expandiendo mi conciencia? Eso es todo lo que nos tenemos que preguntar cada vez que sucede lo que sucede. De esta manera podemos soltar el control y finalmente confiar en eso más grande, confiar en la vida y fluir con ella. Espero te sirva, te mando un abrazo.